Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo que estamos dedicando a leer, a analizar, a comentar una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, como lo es sin duda alguna La riqueza de las naciones de Adam Smith, obra cuyo título completo es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Por lo que dos de las preguntas que intenta responder Smith a lo largo de su libro es: ¿cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Y la segunda, ¿cuáles son las causas de la misma? Una pregunta que a mí me parece muy interesante porque muchas veces la pregunta que muchos economistas se hacen es: ¿cuál es la causa de la pobreza? Bueno, vamos a suponer que descubres la causa de la pobreza y vale la pena preguntarnos por las causas de la riqueza, porque si sabes cuáles son las causas de la riqueza, bueno, pues creo yo que tienes mucho mejores oportunidades, por ejemplo, de superar la condición de pobreza de muchas personas que si descubriste la causa de la pobreza. Pero bueno, estamos en este, insisto, ya largo ciclo del Círculo Bastiat, analizando, comentando La riqueza de las naciones de Adam Smith, los 5 libros que componen La riqueza de las naciones. Ya terminamos en la sesión anterior los tres primeros libros de La riqueza de las naciones de Adam Smith. El libro primero, cuyo título es De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. El capítulo número 2, en el cual Smith trata uno de los temas más importantes en el mundo de la economía, porque ahí nos habla de la naturaleza, acumulación y empleo del capital, siendo que capital es todo aquello que nos ayuda a producir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. El libro 3, cuyo análisis terminamos en la sesión anterior, lleva por nombre De los progresos de la riqueza en distintas naciones. Y el libro 4, que vamos a comenzar a analizar el día de hoy, lleva por título De los sistemas de economía política. De los sistemas de economía política. Y bueno, al inicio de este libro cuarto de La riqueza de las naciones, de los sistemas de economía política, aparece, desde mi punto de vista, una de las frases, una de las ideas más importantes de Adam Smith que sigue teniendo mucha vigencia hoy en día. Así comienza Adam Smith, insisto, el libro 4 de los 5 que integran La riqueza de las naciones. Cito, dice Smith: la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. Fíjense cuál es la idea que tiene Adam Smith con relación a lo que en su época se llamaba economía política y que hoy simple y sencillamente se le conoce como economía, y por ello me refiero a la ciencia y a la teoría económica. Repito, la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. ¿Y cuál es la tarea de los legisladores? Hacer leyes. Y conviene que los legisladores sepan de economía para que no vayan a hacer leyes contrarias a las leyes naturales de la economía. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sí?, esta idea que tiene Adam Smith de que la economía política, ¿sí?, es una de las ramas de la ciencia del hombre de Estado o legislador. Bueno, luego dice: la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, se plantea dos objetivos distintos. En primer lugar, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo. Y luego como que se da cuenta de lo que dijo y corrige, porque dice, o más precisamente,
que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Esta es, según Smith, ¿sí?, el primer objetivo que se plantea lo que en su época se llamaba economía política y que hoy es economía. ¿Qué hay que hacer para que la gente pueda, a través de su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita satisfacer correctamente sus necesidades? Lo estoy diciendo con mis palabras, pero la idea es de Smith, ¿sí? Que el pueblo pueda conseguir ese ingreso, o sea, subsistencia por sí mismo. Y aquí hay una idea interesante, ¿no?, que podemos leer entre líneas. Smith considera que lo que va con la dignidad de la persona es vivir gracias al trabajo propio, no gracias a lo que alguien más te pueda dar. Porque de entrada, esta segunda opción, vivo gracias a lo que alguien más me da, pues me conviene en un dependiente, me convierte, perdón, en un dependiente de aquel que me da. Pero bueno, el primer objetivo que debe tener la economía política, según Adam Smith, es encontrar y explicar cuál es la manera correcta, la manera más eficaz y la manera más justa de que los seres humanos, gracias a su trabajo, puedan adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Y luego dice, en segundo lugar, proporcionar al Estado o comunidad, para decirlo en una sola palabra, al gobierno, un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. Es decir, según Adam Smith, el objetivo de la economía política es doble. En primer lugar, explicar qué hay que hacer, ¿sí?, para que la gente pueda vivir bien, bien satisfechas sus necesidades gracias a su trabajo. ¿Y qué hay que hacer para que el gobierno cuente con los recursos suficientes para, como dice Smith, pagar los servicios públicos? Y este es el tema de los impuestos, que dicho sea de paso, pues es el tema del libro quinto de La riqueza de las naciones, cuyo título es precisamente de los ingresos del soberano o del Estado, ¿sí? O del Estado. Bueno, insisto, esta frase para mí es muy importante porque muchas veces, ¿sí?, la gente se pregunta, y los economistas en algún momento nos lo hemos preguntado, por ejemplo, cuando estamos iniciando nuestros estudios o cuando estamos empezando a trabajar. Bueno, a ver, oye, ¿y cuál es la tarea propia del economista? ¿Qué es lo que el economista debe hacer? A ver, tenemos muy claro, por ejemplo, cuál es la tarea propia del médico. Pues curar al enfermo. ¿Cuál es la tarea propia del arquitecto? Bueno, pues construir el edificio. ¿Cuál es la tarea propia del contador? Bueno, pues llevar las cuentas, por ejemplo, de un negocio, ¿sí? ¿Cuál es la tarea propia del ingeniero civil? Construir el puente. Pero ¿cuál es la tarea propia del economista? Y me viene a la mente uno de los libros de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, si mal no recuerdo, 1985-1986, cuyo título es, si me refiero al libro de Buchanan, What Should Economists Do? ¿Qué deben hacer los economistas? Y probablemente una de las respuestas que daría Adam Smith sería asesorar a los legisladores, a estos personajes a los cuales Smith llama hombres de Estado. Repito la frase, la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, ¿sí? Interesante. Bueno, dejemos de lado esta idea que a mí siempre me ha parecido una idea importante de Smith. En el segundo párrafo empieza ya a hablar del tema central de este libro cuarto, que trata sobre los distintos sistemas de economía política. Dice Smith, la diferente evolución de la riqueza
en distintas épocas o naciones ha dado lugar a dos sistemas de economía política, o para decirlo más claramente, a dos sistemas de economía, ¿sí?, con relación al enriquecimiento de los pueblos. Un sistema puede ser denominado comercial y el otro agrícola. Sir Smith de entrada está identificando, recordemos que escribe a mediados del siglo XVIII, dos sistemas de economía política, ¿sí? Uno puede ser denominado el sistema comercial, que más adelante va a llamar el sistema mercantil, y de ahí viene el término mercantilista, y el otro, el sistema agrícola, y al sistema agrícola al que se refiere aquí, como ya veremos cuando lleguemos al punto, es nada más ni nada menos que la fisiocracia francesa. Dice, procuraré analizar ambos de la forma más completa y clara que se pueda. Y empezaré por el sistema mercantil, ya no usa la palabra comercial, sino mercantil, que es el moderno y el mejor conocido en nuestro país y en nuestro tiempo. En nuestro país y en nuestro tiempo, ¿sí? Bueno, lo primero que va a hacer Adam Smith es analizar el sistema mercantil, ¿sí? Lo que llamó el sistema mercantil y que al paso del tiempo, ¿sí?, acabó convirtiéndose en el sistema mercantilista, ¿sí? Por eso mucha gente dice, y creo que correctamente, que entre otras cosas, la riqueza de las naciones, y me refiero al libro, es una crítica, porque al final de cuentas eso es lo que hace Smith aquí, una crítica al sistema mercantilista. Bueno, ¿en qué consiste el sistema mercantilista? ¿Sí? El sistema mercantilista. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Sí? ¿Por dónde podríamos empezar? A ver, comienzo por lo que dice Smith con relación a lo siguiente. Dice, sería ridículo proceder seriamente a demostrar que la riqueza no consiste en dinero, ni en oro, ni en plata. Ojo, Smith está escribiendo en una época en la cual el dinero era oro y plata. Hoy en día ya no es así. Pero en la época en que Smith escribe, mediados del siglo XVIII, el dinero era oro y plata. Dice, sería ridículo proceder seriamente a demostrar que la riqueza no consiste en dinero, ni en oro, ni plata, sino en lo que el dinero puede comprar y solo vale porque lo puede comprar. A ver, aquí Smith está hablando, ¿sí?, de la naturaleza de la riqueza. A ver, el libro se llama Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Bueno, aquí lo que está hablando Smith es de la naturaleza de la riqueza. Dice, a ver, ¿de veras hace falta que le expliquemos a la gente que la riqueza no consiste en el dinero, sino en aquello que el dinero puede comprar? ¿Y qué es lo que el dinero puede comprar? ¿Para qué utilizamos nosotros el dinero? Para pagar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y en esos bienes y servicios consiste la riqueza. Miren, yo frecuentemente pregunto, ¿en qué consiste la riqueza? Y la pregunta, ¿en qué consiste la riqueza?, es distinta a la pregunta, ¿en qué consiste ser rico? La pregunta, ¿en qué consiste la riqueza?, hace referencia a los objetos que podemos llamar riqueza. La pregunta, ¿en qué consiste ser rico?, que obviamente está relacionada con los objetos que integran la riqueza, es distinta.
Porque, a ver, yo puedo decir, la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Ser rico consiste en tener un gran excedente, por poner algún ejemplo, de esos bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Pero son dos preguntas distintas. Una pregunta es, ¿en qué consiste la riqueza? Y otra es, ¿en qué consiste ser rico? Y cuando Smith se pregunta por la naturaleza de la riqueza, pregunta lo primero, ¿en qué consiste la riqueza? No lo segundo, ¿en qué consiste ser rico? Y llama la atención esto que dice Smith, sería ridículo proceder seriamente a demostrar que la riqueza no consiste en dinero, ni en oro, ni plata, sino en lo que el dinero puede comprar. Y solo vale, se refiere al dinero, solamente es útil el dinero por lo que puede comprar. Solamente es útil el dinero cuando éste se puede convertir, comprándolos en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y disculpen ustedes que vuelva a poner el ejemplo que pongo una y otra vez para tratar de que esto que dice Smith quede lo más claro posible, ¿no? De que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y el ejemplo que yo siempre pongo, pues tiene que ver con el náufrago más famoso de la literatura, Robinson Crusoe, una novela escrita por Daniel Defoe, precisamente a mediados del siglo XVIII. Daniel Defoe y Adam Smith fueron contemporáneos, ¿sí? No sé si Adam Smith tuvo noticia de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, pero bueno, imagínense ustedes a Robinson Crusoe, náufrago en su isla, alejado del resto del mundo, con 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Oye, pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un McDonald's a donde ir a comprar un McTrío para quitarse el hambre y la sed. Se muere de hambre. Trasladas a Robinson Crusoe a Manhattan, en Nueva York, con todo y sus 100,000 millones de dólares, y es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que viviendo en Manhattan y teniendo a tu disposición 100,000 millones de dólares, puedes adquirir. ¿Sí? Dice Smith, el dinero es el instrumento del comercio, ¿sí? A cambio del cual todas las cosas se entregan sin problema. El dinero es el instrumento del comercio. El dinero, ¿sí?, es el medio de intercambio de la riqueza, pero no es la riqueza, ¿sí? Dice Smith, los bienes sirven para muchas cosas aparte de adquirir dinero, pero el dinero solo sirve para comprar bienes. Sobre todo el dinero que tenemos hoy en día nosotros. Porque, a ver, en épocas de Smith, el dinero consistía en oro y plata. Por ejemplo, en monedas de oro y plata. Y una moneda de plata acuñada con fines dinerarios, pues sí, servía para comprar bienes y servicios. Pero también podías tú fundir esa moneda de plata, ¿sí?, y hacerte un anillo o unos aretes, dado que era plata o era oro. Entonces, todavía en épocas de Smith, el dinero obviamente servía como medio de intercambio, pero también podía utilizarse para satisfacer directamente otras necesidades. Una moneda de plata que fue acuñada originalmente con fines dinerarios, la puedes fundir y convertir en un anillo. Y entonces ahí ya, con ese pedazo de plata, estás satisfaciendo una necesidad distinta a la única necesidad que de manera directa satisface el dinero, que es la necesidad de superar las limitaciones del trueque. Pero dice Smith, los bienes sirven para muchas cosas aparte de adquirir dinero.
Ahora, a ver, pues no que el dinero era aquello con lo cual adquiríamos los bienes. Y aquí Smith dice que los bienes sirven para muchas cosas aparte de adquirir dinero. A ver, si nosotros queremos dinero, necesitamos dinero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, se los voy a poner en estos términos, ¿no? Si queremos demandar dinero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, una posibilidad sería ir al banco a pedir un préstamo, ¿no? Pero ahí, si bien es cierto que el préstamo te lo van a dar en dinero, realmente lo que estás haciendo es demandando un crédito, ¿sí? Pero a ver, si yo necesito dinero, ¿qué tengo que hacer? Y exactamente ustedes, pues tengo que ofrecer algún bien o servicio a cambio de dinero. Fíjense, la demanda de dinero por parte de las personas supone la oferta de bienes y servicios. ¿Sí? Y si yo quiero bienes y servicios, demandar bienes y servicios, tengo que ofrecer una determinada cantidad de dinero. ¿Cuál? La que alcance para pagar el precio al cual el oferente está dispuesto a venderme lo que yo necesito. Y miren lo que dice Smith, dice, los bienes sirven para muchas cosas, aparte de adquirir dinero, pero el dinero solo sirve para comprar bienes. Sobre todo el tipo de dinero que tenemos nosotros hoy en día, el llamado dinero fiduciario, ¿sí? Que no sirve para otra cosa más que para demandar bienes y servicios, para comprar bienes y servicios, ¿sí? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuál es la única necesidad que de manera directa satisface el dinero? La única necesidad que de manera directa satisface el dinero es la necesidad que tenemos de superar las limitaciones del trueque para poder realizar muchos más intercambios de los que podríamos realizar si tuviéramos que limitarnos al trueque. Pero fuera de esta necesidad que tenemos los seres humanos de superar las limitaciones del trueque para poder llevar a cabo más intercambios comerciales y poder disponer de una mayor cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios, el dinero no satisface directamente ninguna otra necesidad. A ver, yo tengo hambre, no me como el dinero. Con el dinero compro comida. Yo estoy enfermo, ¿sí? No utilizo el dinero como medicina. Con el dinero voy a la farmacia y compro la medicina. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Y eso es precisamente a lo que hace referencia Smith cuando afirma que los bienes sirven para muchas cosas aparte de adquirir dinero, pero el dinero solo sirve para comprar bienes, para comprar bienes, ¿sí? Bueno, entonces, primero, para entender la crítica que hace Smith a lo que él llama el sistema mercantil, que es lo que nosotros llamaríamos hoy mercantilismo, con diferencias importantes entre ese mercantilismo de la época de Smith y el mercantilismo que tenemos hoy, Y yo no sé si valga la pena de una vez explicar estas diferencias para no confundirnos. Yo creo que sí. Vamos a abrir un paréntesis. A ver, en épocas de Smith, por mercantilismo, se entendía un sistema económico, de eso es de lo que está hablando Smith aquí en el libro quinto, ¿sí? De los sistemas de economía política, un sistema económico que tenía dos objetivos. El primero, acumular en el país oro y plata. Y el segundo, proteger a los productores nacionales de la competencia que traen consigo las importaciones. El mercantilismo de hoy en día, ¿sí?
mantiene el segundo objetivo: proteger de la competencia que traen consigo las importaciones a los productores nacionales, pero ya no el primer objetivo, ¿sí? De entrada, porque hoy el oro y la plata ya no son dinero, ¿sí? Pero ya no se busca la acumulación de dinero, ¿sí? Esa es una diferencia importante. El mercantilismo en la época de Smith buscaba dos objetivos, ¿sí? La acumulación de oro y plata en el país. Dicho de otra manera, que entrara al país la mayor cantidad de oro y plata posible y que saliera del país la menor cantidad de oro y plata posible. ¿Cómo se lograba aquello? Bueno, ya nos lo va a explicar Smith y vamos a ver qué dice. Y el otro objetivo era, ¿sí?, proteger a los productores nacionales de las importaciones, ¿sí? Entonces, miren, esto es muy curioso porque podríamos hablar del mercantilismo de la época de Adam Smith, lo que él llamó el sistema mercantil, ¿sí? Y tal vez podríamos hablar hoy en día de un neomercantilismo. Así como se habla del neoliberalismo, tal vez podríamos hablar hoy en día del neomercantilismo, que sigue estando vigente, y ya vamos a explicar por qué, ¿sí? Pero bueno, entonces lo primero que hay que tener claro es que, dice Smith, a ver, señores, no confundamos riqueza con dinero. La riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. El dinero no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, ¿sí? De la riqueza, ¿sí? Luego dice Smith, se dice, fíjense qué interesante, se dice que los bienes de consumo son perecederos. Tarde o temprano se echan a perder. No todos, pero pienso, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Son perecederos, tarde o temprano se echan a perder. Mientras que el oro y la plata perduran. Y esto es cierto, ¿sí? A ver, una manzana que satisface la necesidad, ¿sí?, de quitarte el hambre, tarde o temprano se te echa a perder. Un pedazo de oro, jamás, ¿sí? Fíjense, se dice que los bienes de consumo son perecederos mientras que el oro y la plata perduran. Y que si no fuera por su exportación, la exportación de oro y plata, y ahorita vamos a ver en qué consistiría esa exportación de oro y plata, podrían ser acumulados durante muchos años, lo que incrementaría espectacularmente la riqueza del país. Se dice que los bienes de consumo son perecederos, mientras que el oro y la plata perduran. Y que si no fuera por su exportación, la exportación de oro y plata, podrían ser acumulados durante muchos años, lo que incrementaría espectacularmente la riqueza del país. Afirmación que supone que crees que la riqueza consiste en el oro y la plata, en el dinero. Ahora, a ver, habla Smith aquí de la exportación de oro y plata. A ver, tengamos presente que en la época de Smith, el oro y la plata era dinero. Había monedas de oro y de plata que se habían acuñado con fines dinerarios, no con fines, por ejemplo, de joyería. No era una moneda que nosotros no le llamaríamos moneda, sino medalla con la esfinge de la Virgen de Guadalupe y la traes colgada del cuello, no. Eran monedas de oro y plata que se habían acuñado con fines dinerarios. Y se supone que te garantizaban el peso y la pureza. Que cada moneda pesaba, se me ocurre, 1 gramo y tenía 1 gramo de plata pura. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a suponer que
el oro y la plata son dinero. Tienes que pagar lo que compras con oro y plata. ¿Qué supondría que un país o los habitantes de un país exportaran oro y plata? Pues que importaran bienes de algún otro país. Porque cualquier exportación tiene como contrapartida una importación, no hay otra. A ver, cualquier compra tiene como contrapartida una venta. Es más, son dos caras de la misma moneda. No puede haber una compra si al mismo tiempo no hubo una venta, como no puede haber una venta si al mismo tiempo no hubo una compra. Es imposible, ¿no? Entonces, no puede haber exportaciones, ¿sí?, que son compras, si no hay ventas, si no hay importaciones, que son ventas. Entonces, para empezar a entender lo que está diciendo Smith, tengamos presente que cuando Smith habla de exportar oro y plata, quiere decir utilizar oro y plata para pagar importaciones. ¿Qué es lo que viene del otro país a mi país? Pues algún producto, algún bien, alguna mercancía. Eso es lo que entra a mi país. ¿Y qué es lo que sale de mi país al otro país? El oro y la plata con la cual pagué ese producto que estoy comprando. En una época, insisto, en la cual el oro y la plata eran dinero. Esto es importante para entender, oye, ¿qué quiere decir Smith con esto de que exportamos oro y plata? Bueno, en este contexto en el que lo está analizando, quiere decir que se usa oro y plata para pagar importaciones. Y si usaste oro y plata para pagar importaciones, pues lo que hiciste fue exportar oro y plata a cambio de las importaciones. Entonces, dice Smith, repito, se dice que los bienes de consumo son perecederos, mientras que el oro y la plata perduran. Y que si no fuera por su exportación, que si no fuera porque utilizamos ese oro y plata para pagar productos importados, podrían ser acumulados durante muchos años, lo que incrementaría espectacularmente la riqueza del país. Ahora, dice Smith que esto es lo que dicen algunos y efectivamente es lo que decían no algunos, sino muchísima gente. Oye, a ver, si la riqueza consiste en el oro y la plata, pues entonces hay que hacer lo que sea necesario para que ese oro y plata se queden en el país, para que no salgan del país. Bueno, de acuerdo. ¿Y cuál es una de las maneras que tiene ese oro y plata de salir del país? Exportándolo. ¿Y qué quiere decir exportar oro y plata? Utilizarlo para pagar importaciones. Entonces, si yo lo que quiero es acumular en el país oro y plata, tengo que evitar su exportación. Y la única manera que tengo de evitar su exportación es prohibiendo las importaciones. Prohibiendo las importaciones. ¿Sí? Se concluye de ahí que nada es más perjudicial para la nación que el comercio que entrega una mercancía tan duradera como el oro y la plata a cambio de otra tan efímera como puede ser lo que ustedes gusten y manden. Alimentos importados de otro país. Ahora, a ver, ojo, esto que está mencionando Smith no es la posición de Smith, es la posición que Smith va a criticar. Es la que va a criticar. No es que él defienda estas tesis. Por eso comienza diciendo, se dice, no escribe yo digo, yo afirmo, yo sostengo, dice, se dice que los bienes de consumo son perecederos, mientras que el oro y la plata perduran. A ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Sí. Un trozo de oro o plata dura mucho más que una manzana, ¿sí?, que una pieza de ropa, que un par de zapatos, que una computadora, sí, mucho más, ¿sí? Y que si no fuera por su exportación, porque utilizamos ese oro y plata para pagar importaciones,
ese oro y plata podrían acumularse durante muchos años, lo que incrementaría espectacularmente la riqueza del país. Bueno, aquí a quienes está haciendo referencia Smith es a todos aquellos que eran todo el grupo de mercantilistas, no nada más ingleses, los hubo españoles, italianos, franceses, alemanes, etcétera, etcétera, que padecían lo que se conoce como la ilusión ojo, no Cristo, no tiene nada que ver con Cristo, crisohedónica. Criso, H hedónica, crisohedónica. ¿En qué consiste la ilusión crisohedónica? En creer que la riqueza consiste en el dinero, que en épocas de Smith eran oro y plata, y no en los bienes y servicios con los que satisfaces tus necesidades. ¿Sí? A ver, imaginémonos a Robinson Crusoe en su isla y que en vez de tener 100,000 millones de dólares, tuviera 100 cofres, 50 de ellos llenos de monedas de oro, los otros 50 llenos de monedas de plata. Bueno, según esta postura que está empezando a criticar Smith, Robinson Crusoe sería, sí, como dice Smith aquí, espectacularmente rico. 50 cofres llenos de monedas de oro, vamos a poner centenarios de oro, y 50 cofres llenos de monedas de plata, onza plata libertad. Hombre, sería espectacularmente rico, ¿no? Se muere de hambre. Se muere de hambre. Porque ¿qué uso le puede dar Robinson Crusoe en esas condiciones a ese oro y a esa plata? ¿Qué puede hacer con ellos? Nada. Ni siquiera fundirlos, porque no tendría los medios para ello, y hacerse un anillo de oro y otro de plata. No le sirven de nada. Y ojo, no son 100,000 millones de dólares, papelitos, sin ningún valor intrínseco, sino pedazotes de oro y pedazotes de plata. ¿Sí? Porque el oro y la plata, además de haberse usado como dinero y habiendo sido muy útil como tal, para lo que se pueden utilizar en términos generales es ¿para qué? Para presumir. ¿Sí? A ver, el oro y la plata satisfacen directamente alguna necesidad básica, que son aquellas de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud o la vida del ser humano. No. Hombre, satisfacen la necesidad que tengo de presumirles a los demás mi relojote de oro o mi cadenota de plata. ¿Sí? Pero si no tienes el relojote de oro ni la cadenota de plata, no te pasa absolutamente nada. Hombre, no vas a poder presumirlos, pero no atentas en contra de tu salud, no atentas en contra de tu vida, no atentas en contra de tu dignidad. ¿Sí? Se concluye de ahí, dice Smith, que nada es más perjudicial para la nación que el comercio que entrega una mercancía tan duradera como es el oro y la plata a cambio de otras tan efímeras. Ahora a ver, volvamos a Robinson Crusoe. Sus 50 cofres llenos de centenarios de oro, sus otros 50 cofres llenos de onzas libertad de plata. Lleva 15 días sin comer y 15 días sin beber. Muy probablemente estaría dispuesto a entregar los 50 cofres con monedas de oro y los 50 cofres con monedas de plata por un mactrío. Por un mactrío, no digamos un banquete espectacular, no, un mactrío. ¿Sí? Nada es más perjudicial para la nación que el comercio que entrega una mercancía tan duradera como el oro y la plata a cambio de otra tan efímera. Ahora miren, ¿cuál es aquí ya uno de los errores que cometían quienes argumentaban de esta manera? A ver, sí, el oro y la plata duran una eternidad. A lo más a lo que llega es que la plata se pone negra, pero bueno, la limpias y quedó reluciente. Y no sé si lo mismo pase con el oro, ¿no? Pero son duraderos, ¿sí? Pero la pregunta es,
¿qué necesidades satisfacen? Está clarísimamente qué necesidad satisface una manzana. De que se te echa a perder al paso del tiempo, sí, pero mientras no esté echada a perder, tiene todas las cualidades para quitarte el hambre. ¿Sí? Sí, que el oro y la plata duran más que una manzana, sí, pero ¿qué necesidades satisfacen directamente el oro y la plata? ¿Sí? Si el oro y la plata se utilizan como dinero, indirectamente, por medio de la compra de bienes y servicios, pueden satisfacer una enorme cantidad de necesidades, gustos, deseos y caprichos, pero indirectamente, porque se están utilizando y aceptando como dinero, ¿sí? Sin embargo, dice Smith, no pensamos que es desventajoso el comercio de artículos ingleses de ferretería por vinos de Francia. Y eso que los utensilios de ferretería son muy duraderos. Mucho más que el vino, porque el vino se te puede avinagrar. ¿Sí? Si no fuese por su exportación, los productos de ferretería podrían ser acumulados durante largos años. ¿Sí? Lo cual incrementaría espectacularmente la cantidad de ollas y sartenes en el país, ¿no? Artículos de ferretería, ¿sí? Fíjense cómo empiezas, mira, a criticar esta postura que dice, oye, pero ¿cómo es posible? ¿En qué momento se nos ocurrió exportar productos tan duraderos como son el oro y la plata a cambio de productos perecederos como puede ser, ¿sí? Alimentos. ¿En qué momento se nos ocurrió? ¿Cómo empiezas, mira, a criticar esta postura? Dice, sin embargo, repito, no pensamos que es desventajoso el comercio de artículos ingleses de ferretería por vinos de Francia. A ver, no consideramos que sea desventajoso para nosotros, los ingleses, pagar el vino que importamos de Francia con objetos de ferretería. Por ejemplo, ollas y sartenes, que duran mucho más que el vino. Fíjense, ¿cuál es la lógica que está siguiendo Smith? Hay quienes dicen que es un error exportar oro y plata, productos muy duraderos, a cambio de productos perecederos. ¿Sí? Pero nadie, dice Smith, cuestiona el que exportemos productos de ferretería, y en los dos ejemplos que pone son sartenes y ollas, producidos en Inglaterra, manufactura inglesa, para pagar el vino que importamos de Francia. Dice, y es exactamente lo mismo. Esas ollas y esos sartenes van a durar mucho más tiempo que el vino. Y no porque nos lo vayamos a tomar el vino rápido, lo cual puede ser el caso, sino porque en una de esas, si no nos lo tomamos a tiempo, ese vino termina avinagrándose. Y entonces a lo mejor lo podemos utilizar como vinagre, pero ya no como vino. Y dices, Smith, es exactamente lo mismo. Estamos dando algo perecedero, ollas y sartenes, a cambio de algo menos perecedero, como es el vino. El vino, ¿sí? Bueno, dice Smith, ¿qué habría que hacer? Smith, ¿qué proponen aquellos que creen que es un grave error exportar oro y plata a cambio, por ejemplo, de alimentos? ¿Cómo evitas la exportación de oro y plata? Prohíbe las importaciones. Prohíbe las importaciones. Dice Smith, intentar aumentar la riqueza de cualquier país, introduciendo o bloqueando en él a una cantidad innecesaria de oro y plata, es tan absurdo como intentar aumentar el bienestar de las familias, obligándolos a tener un
número innecesario de utensilios de cocina. ¿Sí? A ver, ¿qué está diciendo Smith? Yo te prohíbo importar. Por lo tanto, te obligo a mantener en el país tu oro y tu plata. Pero ¿qué pasa si en vez de pagar las importaciones con oro y plata, las queremos pagar, por ejemplo, a manera de trueque, con productos de ferretería, ollas y sartenes, que son más perecederos que los alimentos? Ah, pues mira, te prohíbo importar alimentos que son perecederos para que te quedes con los sartenes y las ollas que te van a durar mucho más. Pues sí, pero con los sartenes y las ollas no satisfago el hambre. ¿Sí? No satisfago el hambre. ¿Sí? Dice Smith, las personas no son mantenidas con oro y plata, sino con bienes de consumo. Miren, esa fue la tragedia del rey Midas. ¿Recuerdan ustedes la leyenda mitológica del rey Midas? ¿Qué favor le concedieron los dioses al rey Midas? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Sí? Hombre, pues ojalá y los dioses me concedieran un favor parecido. Pero a ver, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo hambre, tomo una manzana y esa manzana se convierte en una manzana de oro, en un pedazo de oro. ¿Cómo me la como? Yo tengo sed, tomo una copa de vino y esa copa de vino se convierte en una copa de oro y el vino se convierte en oro. ¿Cómo me lo bebo? Ah, pues muy fácil, que alguien te acerque la manzana a la boca. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el cual yo toque la manzana, ya sea con las manos o con los labios, se convierte en ¿qué? En oro. Entonces, ¿sí? Todo lo que toco lo convierto en oro, pero me muero de hambre y me muero de sed. Yo no sé si quién, y no sé quién fue, creó esta leyenda del rey Midas, estaba pensando en algo así, ¿no? A ver, sí, los seres humanos siempre hemos valorado muchísimo el oro y la plata. Bueno, por ejemplo, con esos metales se premia a los deportistas. La medalla de oro para el primer lugar, la medalla de plata para el segundo, la medalla de bronce para el tercero, reconociéndole al oro, a la plata y al bronce el valor que los seres humanos les hemos dado a lo largo de la historia. Algo tienen estos metales a los cuales se les llama preciosos, que siempre los hemos valorado. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué necesidades satisfacen directamente el oro, la plata y el bronce? Si se les puede utilizar como dinero, ahí cambió el asunto. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿sí? El oro y la plata ya no son dinero. Ahora, ahí la pregunta es si convendría que volvieran a hacerlo, ¿no? Pero fíjense lo que dice Smith. Dice, los seres humanos, las personas, no son mantenidas con oro y plata, sino con bienes de consumo. Sino con bienes de consumo. Nuevamente, ¿en qué consiste la riqueza? Y a ver, aquí sí Smith usa este término, bienes de consumo, que es un término, podríamos pensar, muy moderno, los bienes de consumo, pero es el que usa Smith, ¿sí? Es el que usa Smith, ¿sí? Dice, la importación de oro y plata, no, bueno, pero a ver, primera parte, no hay que exportar oro y plata. ¿Qué sucede con un país como Inglaterra que no tenía minas de oro y plata?
que antes de prohibir la exportación de oro y plata, había ¿qué? Que importar oro y plata. A ver, ese problema España no lo tenía. ¿Por qué? Pues por las minas de plata de la Nueva España y del Virreinato del Perú. ¿Cómo le hacía España para obtener plata? Pues ahí estaban sus minas. Del Virreinato, la Nueva España y el Virreinato del Perú. Inglaterra, no. Inglaterra no tenía esa facilidad que sí tenía España. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenían que hacer los ingleses si querían disponer de oro y plata? Importarlo. Bueno, ¿qué quiere decir importar oro y plata? Exportar manufacturas. ¿A quién? A los españoles. ¿Y con qué te pagaban los españoles? Con oro y plata. Y entonces sí, ya entró el oro y la plata a Inglaterra. Y ahora de lo que se trata es de que no salga. ¿Sí? Pero fíjense a lo que lleva esto. Si el oro y la plata es lo que se utilizaba como dinero, y tú eras un país, como era el caso de Inglaterra, la Gran Bretaña en general, ¿sí?, que no tenías minas de oro y plata, pues la única manera que podías obtener oro y plata era produciendo manufacturas, exportando manufacturas y que te las pagaran con oro y plata. Exportas manufacturas, importas oro y plata. ¿Sí? ¿Y qué necesitas para importar más oro y plata? Incentivar tus exportaciones, exportar lo más posible. Bueno, pero una vez que ya tienes el oro y plata, para que se quede en Inglaterra y no salga, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Importar lo menos posible. Y la pregunta es, ¿tú puedes pretender exportar una y otra y otra y otra vez sin importar jamás? A ver, piensen ustedes dos países entre los cuales hay relaciones comerciales, exportaciones e importaciones. Nada más dos países. ¿Sí? Y de pronto, ¿sí?, a los gobernantes del país A les entra la ilusión crisoedónica y se vuelven mercantilistas y es un país que no tiene minas de oro y plata. Porque si tiene minas de oro y plata, el escenario cambia. No tienes minas de oro y plata. De tal manera que si quieres acumular plata, tienes que exportar manufacturas a cambio de importar la plata con la cual te pagan tus manufacturas. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para que la entrada de plata a tu país sea la mayor posible? Pues exportar lo más posible, incentivar las exportaciones. Pero ojo, tus exportaciones son las importaciones del otro país. ¿Y qué tienes que hacer para evitar que tu plata salga del país? Prohibir las importaciones. Pero tus importaciones son las exportaciones del otro país. ¿A qué voy? A que el esquema mercantilista de promover exportaciones y prohibir importaciones es insostenible. Porque mis exportaciones son las importaciones del otro, ¿sí?, y sus importaciones son mis exportaciones. Es insostenible. A ver, dicho en los términos más sencillos, imagínense dos personas, ya no dos países, dos personas, ¿sí? Una produce pan, satisface el hambre, otra produce vino, satisface la sed. ¿Qué tienen que hacer para que el que produce pan no se muera de sed y el que produce vino no se muera de hambre? Pues intercambiar vino por pan. Compraventa. Bueno. Pero imagínense que el que produce vino, lo único que quiere es venderle vino al otro sin comprarle pan. ¿Eso es posible? No. Pónganlo en términos de trueque. Si yo te estoy vendiendo vino, quiere decir que tú me estás pagando con pan. Y si yo te estoy vendiendo pan, quiere decir que tú me estás pagando con vino.
el esquema mercantilista de incentivar las exportaciones y prohibir las importaciones, a la larga es insostenible. Es insostenible, no se puede. Porque, a ver, ¿qué es lo que pretendían los mercantilistas? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de que tu dinero no salga del país? Exporta más de lo que importas. Por lo tanto, obtén una balanza comercial superavitaria. Pero si tú tienes una balanza comercial superavitaria, porque es más lo que exportas que lo que importas, necesariamente como que 2 más 2 es 4, otros países tienen un ¿qué? Un déficit en su balanza comercial. Aquí sí no hay de otra. 2 más 2 es 4. Y cuando aquellos quieran corregir su déficit comercial, no hay otra manera de hacerlo más que corrigiendo tu superávit. Y es por eso que históricamente el mercantilismo condujo a la guerra. Por ejemplo, un fenómeno inglés muy interesante de la época del mercantilismo era la piratería. ¿Qué le robaban los piratas ingleses a los españoles cuando sus barcos cruzaban el Atlántico? La plata que venía, ¿sí? O del Virreinato del Perú, o de, ¿sí? México. ¿Para qué vamos a comerciar si te lo puedo robar? Y los piratas ingleses actuaban con la venia de la corona inglesa, las famosas patentes de corso. Yo, rey o reina, te doy permiso a ti, Sir Francis Drake, nada más ni nada menos, Sir Francis Drake, un pirata, de que le robes a los españoles cuanta plata puedas que traigan a través del Atlántico. ¿Sí? Ahora, en la próxima sesión, ¿sí? La dentro de 8 días, y para entender mejor el error del mercantilismo, además de seguir viendo qué es lo que dice Smith, vamos a comenzar por responder 2 preguntas. La primera pregunta, ¿qué es mejor, exportar o importar? Y la segunda, de las 3 posibilidades con relación a la balanza comercial de un país, equilibrio, importaciones igual exportaciones, superávit, exportaciones mayores a importaciones, o déficit, importaciones mayores a exportaciones, ¿cuál es la mejor? ¿Sí? Y estas preguntas ya se las hizo en épocas de Adam Smith, otro filósofo escocés, íntimo amigo de Adam Smith, David Hume, quien explicó perfectamente bien, ¿sí?, por qué la postura mercantilista, ¿sí?, es un error. Pero bueno, eso ya lo veremos en la próxima sesión del Círculo Bastiat. Por lo pronto yo les agradezco mucho que hayan estado en esta y nos vemos dentro de 8 días.